Damos gracias a nuestro buen Dios. Nos preparamos para la explicación de Segunda de Pedro capítulo 2. Esta sería ya una tercera ocasión en este capítulo. Es probable que podamos terminarlo hoy. No lo sabemos. Les recuerdo, por favor, una vez más, sé que se ha mencionado, su celular debe estar apagado o en modo de silencio. Toda su atención debe estar colocada en la bendita palabra de nuestro buen Dios. Ya hemos orado, se ha leído la escritura. Continuamos con la explicación de esta porción. El domingo pasado estuvimos cubriendo, o hemos cubierto hasta ahora los primeros dos versículos. Del versículo 3 en adelante vamos a ver el juicio que aguarda a estos falsos maestros, que muchos escucharán sus disoluciones, que serían engañados. El carácter de estos hombres, cómo atraen, qué es lo que hacen, cómo llegan a esas masas. Y si hay tal posibilidad de que los que conocieron realmente el camino de la verdad puedan tornarse totalmente atrás y ser condenados, porque claramente el capítulo dice que van a ser condenados. ¿Existe tal cosa? Vamos a ver esto y otras muchas más en esta porción de la Escritura. Comenzamos en el versículo 3. Luego de haber visto en los primeros dos versículos que no debe sorprendernos, esto es solo un repaso, no debería sorprendernos que existan dentro de la iglesia, y digo dentro de la iglesia en términos de lo que conocemos como la iglesia visible, y recuerde que hablamos de la iglesia visible en términos de todos los que se reúnen o profesan ser cristianos, y por lo menos en la teología reformada se distingue la iglesia visible de la invisible, siendo la invisible una distinción que se denota, se hace para enfatizar, para aclarar que Dios realmente sabe los que son suyos y que no son todos los que están ni están todos los que son. Una cosa es el grupo que uno puede ver, la audiencia que una iglesia puede tener en un culto, y otra cosa muy distinta son los que de verdad son salvos. En otras palabras, que no todos los que estamos aquí somos salvos ni somos parte de la iglesia. Aunque es posible que muchos nos consideremos parte de la iglesia sin serlo. Eso debería estremecernos. ¿Y por qué razón no debería sorprendernos? Vimos porque hubo en el pasado, es demostrable, está establecido a través de toda la Escritura, no solamente establecido que hubo falsos maestros, sino que esos falsos maestros que la iglesia o Israel tuvo en el pasado, recuerde que si usó la iglesia en el sentido de la congregación, de la asamblea, se puede usar en el Antiguo Testamento. De hecho, el término eclesia se usa en la Septuaginta y se usa en al menos 70 ocasiones la palabra eclesia, de donde nosotros derivamos, obtenemos el término o la expresión iglesia. Solo hago ese comentario porque alguien puede decir, pastor, ¿cómo usted puede hablar de la iglesia en el Antiguo Testamento? La iglesia no estaba, la iglesia es algo nuevo. No. La asamblea, la congregación, el llamado a los santos ha estado desde el Antiguo Testamento. Hubo esos falsos maestros y no eran maestros de afuera. Estaban dentro, eran líderes, profetas dentro del propio pueblo. Y no solamente los hubo, sino que Jesús resalta claramente en porciones como en Mateo capítulo 23, o que podríamos verlo claramente en la porción de la parábola de los labradores malvados, en Mateo capítulo 21, que mientras hubo falsos profetas y maestros, los que les fueron enviados, o sea, los que realmente habían sido comisionados por Dios, a esos rechazaban. Yo creo que la iglesia de hoy está un poco desentendida de la realidad, del marco teológico que la Biblia plantea. Nunca ha habido masas y grupos
entregados a Cristo. Nunca. Nuestra idea proviene en ocasiones de pasajes que han sido descontextualizados, utilizados para propósitos que no son bíblicos. Como por ejemplo hemos señalado, es que todos salieron de Egipto. ¿Y por qué no decir que todos menos 3 fueron condenados a morir en el desierto y que 2 solo de los que salieron entraron a Canaán? ¿Por qué no dar el cuadro completo y hablar con verdad? Nunca han habido muchedumbres y masas siguiendo. A los falsos maestros sí, pero a los hombres de Dios nunca. Ni lo puede ver en el Nuevo Testamento. Mira a ver Juan el Bautista. Oh, pero Jesucristo sí. Oh, pero terminó con 120 en el aposento alto. Oh, pastor, pero luego vamos al libro de los Hechos y tenemos los primeros 3,000 en Hechos capítulo 2, para luego en otros capítulos inmediatamente decir que se convirtieron 5,000. Ya ahí ve, ya la iglesia en el poder del Espíritu Santo son masas las que se entregan. ¿Por qué nosotros no tenemos esas masas? Sí, pero ¿le parece que luego de esos eventos siguen las multitudes y de a miles convirtiéndose? ¿Usted ha leído la Escritura a dónde se dirigen las cartas a las iglesias, que la mayoría son casas cultos? Donde Pablo se dirige a los que se reúnen en la casa de fulano, en la casa del otro. No habían multitudes. Nunca ha sido un remanente, porque lo que se profetizó es que sería un remanente. Pero como es un remanente salvo, como Pablo dice en Romanos 11, en cada periodo o tiempo donde la gracia de Dios concede llamar, porque así Dios lo dispuso a uno, cuando los recoges todos los que han sido llamados a través de la historia, son muchos. Pero en tiempo y espacio determinado, nunca han sido muchos. Muchos han sido los falsos maestros y los que siguen a los falsos maestros. Y eso es importante entenderlo. Son hombres que en principio reconocen la Escritura, pero ya vimos que luego la niegan, van contra ella y de hecho niegan principalmente el señorío del Salvador o de Jesucristo. Y muchos en el versículo 2 seguirán sus disoluciones. Ese camino perverso, alterno, esas herejías, ese camino mundano, ese cristianismo falso. ¿Y cómo lo harán? Versículo 3. Lo harán por avaricia, entre muchos aspectos. Del versículo 3 en adelante tenemos algo muy parecido, no exactamente a lo que ya habíamos leído en varias ocasiones en 2 de Timoteo capítulo 3, donde habla del carácter de los hombres en los postreros días y donde Pablo, por el Espíritu Santo, comienza a establecer el carácter de esos hombres que, aunque por el Espíritu los señala, los pinta, los detalla con mucha claridad, luego nos dice, pero hay un problema. No se presentan de esa manera. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Así que por avaricia, dice el versículo 3, harán mercadería. ¿Y qué es avaricia? Una persona, un avaro es una persona que en principio vive ya más allá de si es una persona que tiene la dicha y la gracia de haber entendido que es mejor dar que recibir, que la vida no se trata de la acumulación de bienes, porque todo le pertenece a Dios, sino cómo usamos lo que Dios nos da, cómo lo compartimos. La persona avara es una persona materialista que vive por la carne y que cree en fin o en esencia que la vida tiene que ver con el mundo material. Y por lo tanto, entonces, las cosas materiales para ese tipo de personas es lo que tiene relevancia.
Hay un cristianismo que vive muy apegado al materialismo. A veces se señala solamente ese cristianismo de la fe y la prosperidad, donde las personas van y están contemplando a ver cómo Dios les da o les promete una casa, un mejor trabajo, un mejor carro, una mejor cuenta de banco. El que tiene sus ojos en la vida material nunca se sacia, como Jesús dijo, el que ama el dinero, o en el libro de Eclesiastés, el que ama el dinero nunca se sacia del dinero. Nunca. Sí que su objetivo realmente no es instruir al cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo le sirve como un escenario para hacer mercadería. Es un mercado. ¿Cómo que mercado, pastor? Sí, no tienen ovejas. Tienen personas a las que ellos pueden adular, decirle epítetos, decirle todo tipo de cosas muy bonitas, no epítetos malos, no, de que afirmaciones de su grandeza, del potencial que tienen, de cómo ustedes pueden volar sobre las alturas, como las águilas y todo ese tipo de estimulación para que las personas se sientan en un estado de euforia, en algún llamado en el sermón, asociar o ligar que eso está a impactar con Dios. Con quien único están pactando es con el diablo. Y el único beneficiado en esas iglesias por lo general es el pastor. El único que prospera es él porque él está haciendo mercadería del pueblo al que se dirige. Harán mercadería. Dice de vosotros, fíjese, no está hablando afuera. ¿Cómo es posible que puedan haber personas dentro de la iglesia que hacen mercadería? Sí. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le escribe a Timoteo y le recuerda a Timoteo que nada hemos traído a este mundo y que el que está en el ministerio y tiene amor y codicia por el dinero no puede estar en el ministerio. No puede. Por otro lado, les recuerda a los ricos, porque había ricos y personas que tenían abundancia, que aprendieran a ser ¿qué? Generosos, dadivosos, porque las riquezas en sí no eran el problema. Era el creer, el sostener, el apoyarse, el tomar las riquezas como la base en esencia de su seguridad. ¿De quiénes somos? Harán mercadería de vosotros, de la iglesia, con palabras, escuche, fingidas. Fingidas. E inmediatamente se establece que van a ser condenados. Pero no solamente ellos, sino los que siguen sus disoluciones. Y para que nos quede claro que aquellos que rechazan el evangelio van a ser condenados, se van a dar una serie de ejemplos que están en la Escritura. Y de ejemplos debemos decir no que están solo en la Escritura, en una narración, en una prosa, en un escrito, sino eventos que sucedieron en la historia, porque eso es importante. Porque alguien pudiera decir, bueno, eso está escrito en tal libro, pero pero eso no forma parte de la realidad, eso es solo alguien que elaboró, que escribió sobre algo, pero no sabemos, posiblemente es una fábula, es un cuento. No estamos hablando de fábulas ni de cuentos, sino que ahora se establece que el Dios creador va a juzgar a aquellos que rechazan el evangelio. Y más aún, aquellos que habiendo abrazado el evangelio, momentáneamente se apartan de él. Y usted dirá, pero pastor, hay personas que pueden abrazar el evangelio y luego apartarse del evangelio y ser condenados. Sí, pero son condenados porque no eran salvos. Ya llegaremos. Es la parábola del sembrador. Es una de las parábolas más claras. De hecho, es la parábola que inicia
las 7 parábolas sobre el reino en Mateo capítulo 13. Hay 3 terrenos que preceden al único terreno que da fruto y que representa al creyente. El primero rechaza la palabra de Dios inmediatamente, pues ni lo catalogamos como un creyente, nunca lo ha sido, nunca le ha dado cabida, nunca ha dicho que ha creído en Dios, nunca se ha arrepentido, nunca ha dicho que cree en Cristo. Pero ¿qué hacemos con el segundo y el tercer terreno? Son complicados, porque el segundo dice que recibe la palabra de Dios y escuche bien, dice que la recibe con alegría. Lo que en cualquier iglesia, y le garantizo entre una iglesia nominalmente bautista del sur, de las que formé por mucho tiempo parte, le dirían a ese hermano, usted, su nombre está escrito en el libro de la vida. Se ve el gozo del Señor en usted. En su rostro está definido que usted es un hijo de Dios. La Biblia no define ser hijos de Dios por un acto de fe aislado, de un testimonio continuo de la fe en Cristo. Estamos tan saturados con el aspecto de que la salvación es por la fe, y lo es, pero lo es dentro del contexto soteriológico de la doctrina de la salvación, en el uso genuino de definir que la salvación no es por obras, no la podemos alcanzar por algo que podemos hacer o lograr, sino que es el resultado de creer precisamente de que no damos el grado, de que estamos condenados, de que debemos arrepentirnos y que el único camino al cielo es Cristo. La fe en eso es una fe salvífica, pero asentir con algo y creer algo realmente no es lo mismo. Asentir es estar de acuerdo, y alguien puede estar de acuerdo parcialmente, momentáneamente, efímeramente, por poco tiempo, y luego apartarse. La Escritura lo establece y no podemos negarlo, porque la Biblia habla de la apostasía. Y la apostasía se centra en ¿qué? En personas que en un momento determinado dieron la impresión, se declararon, fueron declarados como personas que creían, y luego ¿qué? Se apartaron. Así que yo no puedo negar, y usted tampoco puede negar, que la Escritura señala que hay personas que se apartan y van a ser condenadas. Lo que debe ser establecido es si esas personas que aparentemente creyeron o que creyeron de verdad, o solamente siguieron algo, estuvieron de acuerdo con algo, vieron un valor en algo, pero no son salvos. Déjenme ponerle un ejemplo claro que usted lo puede ver. Si usted le preguntaba a cualquier persona en el tiempo de Cristo sobre Nicodemo, maestro de la ley, ese hombre es salvo. Pero lo primero que Jesús le dijo es: tú no me conoces, y no me conoces porque no has nacido de nuevo. Él llega presumiendo de que él conoce, que tiene algún conocimiento sobre Jesucristo, porque las obras que tú haces, ningún hombre las podría hacer si no fuese enviado de Dios. Eso en efecto establece, estipula, señala categóricamente que está reconociendo que es el Mesías y que es Dios. No. Un profeta es un hombre usado por Dios que podría estar llevando a cabo milagros y no es el Mesías. Pero nosotros saltamos a conclusiones y pensamos, no, si él cree eso, él debe tener en mente que eso es el Mesías. No entiende. Y lo primero que Jesús lo va a confrontar, es con que él, su incapacidad de poder entender quién es él, tiene como núcleo el que él no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no es un hijo de Dios.
Eso no está definido meramente en Juan 3. Eso está definido en Juan capítulo 1, versículos 10 al 12. Porque allí se establece que el que es hijo de Dios es nacido por Dios. Es Juan 3. Pero Nicodemo tenía creencias. Nicodemo iba a la sinagoga. Nicodemo instruía a otros. Entonces reunirse, ser religioso, tener creencia, no dicen que usted sea creyente. No lo dicen. Pero antes de entrar y abundar en ese punto, esos hombres que entran y destruyen el testimonio de la iglesia, y que todos hemos pecado, y yo puedo decir que yo lo he hecho en ese aspecto, y voy a decir cuál. A veces nos expresamos sobre la iglesia de Cristo y vemos situaciones particulares que suceden en términos generales e inmediatamente decimos, oh, mira la iglesia del Señor. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Con el tiempo me he percatado de que estoy mal. ¿En qué sentido? De que gran parte de las cosas que suceden, como veremos aquí, no son realizadas por verdaderos creyentes. No estamos diciendo que el creyente no pueda caer y que en efecto caiga y peque. Estamos diciendo que como Jesús enseñó en la segunda parábola de las 7 parábolas del reino, en Mateo capítulo 13, en la del trigo y la cizaña, hay una comunidad como los discípulos que se alarman, Señor, ¿quién plantó esto? Y se nos olvida que Jesús le dijo, yo no lo planté. Vino otro. Pero lamentablemente, la gente lo que ve solo es el terreno. Ve la cizaña y culpan al agricultor. Gran parte de las atrocidades que se han señalado en ocasiones a la iglesia en sentido general son acusaciones que posiblemente no van directamente sobre verdaderos creyentes. No estamos diciendo nuevamente que los creyentes no pueden pecar, porque pecan. Lo que estamos diciendo es que cuando uno mira esta lectura, se percata de que el lenguaje que se establece, como se establece en Judas, es del mal testimonio que causan, la destrucción que llevan. Son nubes sin agua. Y a veces en ocasiones nosotros señalamos al cuerpo general, es lo que me refiero, a toda la iglesia, cuando gran parte de esas atrocidades son hechas por el propio enemigo para tratar de implosionar el testimonio de la iglesia, que no es otra cosa que el de Cristo. A eso es lo que me refiero. Y que a veces no somos cautelosos y hacemos señalamientos que podríamos haber estado acusando de manera general a la iglesia del Señor. A eso es lo que me refiero. Si usted no lo ha hecho, yo lo he hecho. Pero van a ser condenados. Y lo primero que se establece es, de nuevo, una serie de eventos para mostrar que todos los impíos serán llamados a cuenta. Todos. Y se señalan un puñado de ejemplos, no todos, para demostrar que Dios tiene su momento en el que dice, ya, basta. La primera rebelión surgió y dice que surgió en el cielo. Porque dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Y digo, empezó en el cielo, en el sentido de que empieza con los ángeles. No puedo establecer que el pecado se llevó a cabo en el cielo, porque la Escritura da a entender que todo lo que sucede está ligado, aunque Él no es el único culpable,
a Lucifer, Luzbel, y los que con él se rebelan contra Dios. Y parte de esa rebelión, según Isaías 14, Ezequiel 28, si se toman como parte de lo que ocurrió en el ser de ese ángel creado, ¿en qué lugar específicamente se dio? Pero tiene que ver con la creación. Y fue la primera rebelión. Y esa rebelión se dio antes de el pecado que por lo general usted va a ver en un comentario que se asocia a este evento. Y si asocia el evento, vamos a poder señalarlo y lo veremos más adelante, de los ángeles que pudieron haber pecado con las mujeres de los hombres, que es por lo general la asociación que se hace de un grupo de ángeles específico, pero esa rebelión va antes. Esos ángeles ya se han rebelado. Ese no es el primer momento en que esos ángeles, si ocurrió de esa manera, ese no es el momento en que pecan por primera vez. Ya eran ángeles rebeldes. Pero el detalle aquí, más allá de entrar en aspectos que Pedro ni tan siquiera está abundando ni pretende explicar, el punto importante es que seres angelicales que se rebelaron contra Dios tienen su día para ser juzgados, pero hay algo más terrible. Para ellos nunca se estableció un camino de salvación. Aquí nos podríamos quedar y quedarnos solo en este ejemplo. Nosotros enfatizamos porque la Biblia se centra en la salvación del hombre y la obra de Dios en Cristo para salvar a muchos. Pero la Biblia enseña que los ángeles que se rebelaron van a ser condenados, sin embargo, para ellos no hay posibilidad alguna de salvación. Y usted dirá, pastor, eso no lo dice el pasaje. Lo único que se ve, se infiere o se ve claramente en el pasaje es que van a ser condenados porque fueron reservados al juicio o para juicio. Y dicho sea de mano, el juicio de Satanás está asociado a los eventos que se dan en cadena con la segunda venida de Jesucristo, donde es en la segunda venida de Jesucristo donde Satanás finalmente es arrojado al lago de fuego y azufre, donde Jesús había señalado que ese infierno había sido creado primariamente ¿para quién? Para los ángeles que se rebelaron. ¿Dónde dice la Biblia que para ellos no hay salvación? Vaya conmigo al libro de Hebreos. Estamos en Segunda de Pedro, Primera de Pedro, Santiago, Hebreos. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 2. En ese capítulo 2, Hebreos, capítulo 2, vamos a ir al versículo 16. Porque ciertamente, escuche, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos en el capítulo 2? De hecho, está ligado a lo que estamos hablando en la escuela dominical sobre la doctrina del hombre. Al cumplimiento del segundo Adán o del Salmo 8. La obra de aquel que vendría a retomar el señorío de todo lo que quedó perdido o atrás con el primer Adán. De eso se trata Hebreos capítulo 2.
para que usted tenga idea de lo que estamos afirmando. En el versículo 5, estamos en Hebreos, pero ahora en el versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Escuche, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. La autoridad y dominio completo, soberanía absoluta sobre todo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sin embargo, no vemos ese dominio completo sobre todas las áreas de la vida del hombre y en el mundo. Pero vemos a aquel, escuche, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, es limitado, muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, le pertenecen porque Él los separó para Él, Él los santificó, los tomó para sí mismo. Por lo cual, como Él los tomó y los santificó, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Eso es Jesús hablando de nosotros. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. La tarea del primer hombre era dar a conocer el nombre de Dios y la extensión del nombre de Dios y el señorío de Dios sobre toda la creación. Pero en la caída el hombre se centra a sí mismo. O sea, eso que hablamos ahora en términos de el hombre como la medida de todas las cosas, el humanismo no es nuevo. Romanos 1, 18 en adelante, la ira de Dios no es otra cosa que sacar a Dios del centro y colocar cualquier otra cosa, principalmente lo que el hombre coloca, pues, o se coloca a sí mismo, o algo que tiene que ver con sí mismo, para sí mismo. Y se aleja de Dios. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación, en medio de la iglesia te alabaré. Esa es una expresión que viene del Antiguo Testamento y usa la palabra iglesia. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Van a ver que tiene que ver esto con los ángeles. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de la razón y el propósito de la encarnación de aquel por el cual todas las cosas fueron creadas y subsisten. ¿Se encarnó para qué? Para santificar a los que el Padre le dio. Eso no es Efesios capítulo 1. Eso no es la doctrina de la predestinación. Esa no es la razón del acto de redención. Pero escuche. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. No dice que participó de pecado, que se hizo hombre, como establece Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién gobernaba sobre los hombres?
¿A quién quedó o cómo quedó el mundo relegado después de la caída de Adán? Las Escrituras hablan. El príncipe de la potestad del aire regía. Pero Dios enviaría a su Hijo para retomar el señorío que le corresponde al Creador por medio del segundo Adán. Y en la obra del segundo Adán, cumplir con lo que no pudo cumplir el primer Adán. Crear hijos, formar hijos para la gloria de Dios. En Génesis usted lo ve solamente carnal, en el matrimonio, pero por eso Pablo toma Génesis y lo lleva a la escena del matrimonio, pero significa algo más que lo normal y carnal. La relación por la cual Dios tendría hijos en el segundo Adán sería por medio de Eva, pero Eva es la iglesia. Ese es el cuadro escondido, glorioso en Génesis sobre el misterio de Cristo. No que allí no se afirmase un matrimonio y hijos que debían surgir para la gloria de Dios. Pero eso no se podría hacer o realizar de esa manera. Pero sí se realizaría en el segundo Adán. A ese Adán se le prepararía una esposa, una novia, con la cual tendría hijos para la gloria de Dios. Y librar, versículo 15, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que los que va a librar no son hombres libres, son esclavos. Y esclavos que vivían en temor. En ese contexto, ahora escuche bien, se da el juicio de los ángeles. O el pasaje que habla del juicio de los ángeles. Para hacer una clara distinción de lo que hizo Dios con relación a la descendencia que profetizó tendría Abraham, mientras no hizo nada con los ángeles que pecaron. Se lo voy a leer de nuevo. Mira el 16. Fue el versículo que iniciamos leyendo, pero le he puesto el contexto porque el contexto lo determina todo. Y coloca el énfasis y nos muestra la realidad del por qué. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, pero nos viene hablando de que Dios mismo se encarnó para socorrer a los hijos que Dios le dio. Mientras aquellos que son llamados hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, para ellos no estableció un plan de salvación. Lo he dicho públicamente y vuelvo y lo dejo grabado en otra ocasión. Todavía no he visto un hombre, un teólogo, puede ser que lo haya, que establezca que no puede creer en Dios, que se le hace difícil poder creer en el Dios de la Biblia, porque es un Dios injusto. Prefirió salvar a hombres rebeldes que continuamente se rebelan y se rebelan y se rebelan, mientras no hizo nada por los ángeles. Un argumento que usted va a escuchar todo el tiempo, se elabore o no se elabore, como si fuese una gran verdad. Esa doctrina reformada es del diablo. ¿Cómo se les atreve decir que Dios decidió salvar a muchos y no a todos? Bueno, eso es lo que dijo el autor de Hebreos. ¿Cómo es que Dios tuvo misericordia sobre unos mientras no tuvo misericordia sobre otros? Eso enseña la Escritura. Y lo que estamos diciendo es
que donde esa verdad es innegable, es inquebrantable, no se puede quitar, es con los ángeles, por eso no los mencionan. ¿Por qué entonces no levantamos el argumento y decimos, yo no puedo ser cristiano porque no puedo entender cómo Dios decide amar a hombres, pero no decidió amar a los ángeles que pecaron? ¿Usted ha escuchado eso? De hecho, eso ni se enseña. La mayor parte de los creyentes no saben ni de lo que estamos hablando aquí. Porque si el argumento de base detrás, en esencia, lo que implica, lo que no se dice en ocasiones, pero que está implícito en lo que se está estableciendo, es que para yo poder creer en Dios o para que realmente Dios sea amoroso, debe ser totalmente equitativo. Debe poder darles y pagarle a todos con la misma moneda. Lo que a algunos se les ha olvidado es que cuando hablamos de pago, el único pago que merecen las criaturas rebeldes es la muerte. Lo que Dios tiene es gracia. Y la gracia no es pago. La gracia es misericordia sobre los que no merecen la misericordia. Y la Biblia dice que eso es algo que Dios se reserva en su voluntad y en su soberanía sobre cómo Él administra, otorga su gracia o su misericordia. Vaya conmigo al libro de Romanos. No creo que pase de este pasaje, así que aquí nos vamos a quedar. Epístola o la carta a los Romanos. Por lo general se utiliza Romanos capítulo 9 versículo 15 para atribuirle a Pablo, y de hecho está muy de moda tenga mucho cuidado con hermanos de los seminarios en ocasiones, y no es que quiera hablar más de todos los seminarios. Ustedes saben que en ocasiones yo pongo que doy clase en los seminarios. Yo no conozco todo lo que hacen todos los seminarios, aprovecho la oportunidad en ocasiones que se me da para poder contribuir, al menos pienso que lo que yo hago trato de hacerlo para la gloria de Dios, pero no sé si todos los que están ahí tienen la misma intención, el mismo deseo y lo hacen con el mismo propósito. Lo desconozco. Pero es muy común escuchar, y van a ver por qué. Es que esto es teología petrina. Es que estamos ante el conocimiento paulino. Y ya no se habla tanto del Espíritu Santo en términos, sino como lo que se quiere imponer, este es el pensamiento de Pedro. Este es el pensamiento de Pablo, que es que el pensamiento de Pablo es diferente al de Pedro. Porque una cosa es establecer la autoría de un libro, una carta, con relación a quién fue el hombre que Dios divinamente guió, inspirado por el Espíritu Santo, para escribir lo que Dios quiso, lo que Dios dejó establecido. Y otra cosa es tratar de poner en nuestra mente, esas son las ideas de Pablo, esa es la mente de Pablo, pero a lo mejor no es la de Juan. Porque cuando lees las cartas juaninas, y luego usted ve los estudiantes que salen con el pecho inflado, muy soberbio, y se paran detrás del púlpito para dejarles saber a las personas que están muy educados: hermanos, permítanme llevarlos al conocimiento del pensamiento petrino. Sin saber qué es lo detrás de ese tipo de expresiones en ocasiones. Digo esto porque se usa, ya lo van a ver, en Romanos capítulo 9, versículo 15 a Pablo nuevamente. Pablo se demoniza muchísimo.
para decir que Pablo inventó esto de que la misericordia, de que Dios otorga su misericordia sobre los que Él quiere, que eso es pensamiento de Pablo, pero que eso no está en otras cartas. Como diciendo, eso entra en contradicción con el pensamiento de otros libros en la Escritura. Eso es lo que está ahí, socavando. Y eso es lo que se pretende hacer. Y es un ataque no de afuera, es de adentro. Lo que estoy diciendo es que aunque lo que está ocurriendo en Segunda de Pedro tendría repercusiones en su tiempo, no pararía allí. Esto no es una porción solamente que nos lleva a ver el juicio que vendría cuando Jesús, como había dicho, vendría a juzgar a Jerusalén por sus pecados, por su rebeldía. Porque sus apóstoles, no, porque los pastores del Antiguo Testamento, como en Jeremías 23 y Ezequiel 34, se habían adueñado del rebaño. Le sacaban provecho a las ovejas, no las cuidaban. Pero Dios enviaría a su pastor para salvarlas. Mira el versículo 15, Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, yo a veces le he compartido en momentos dados con el hermano Marco, ahorita estamos hablando en la mañana, y le dije, hermano, yo no sé si algunos hermanos leen las Escrituras. Me refiero a predicadores, personas que predican, porque es que hay cosas que son obvias, son tan claras en la Escritura que uno se pregunta, ¿y cómo es posible que no las puedan ver? Porque son evidentes, están ahí, están claras, son más, se ven como el sol no lo puedes tapar cuando alumbra, está ahí. No hay manera de taparlo. Pues a Moisés dice, note que ahí no dice, pues Pablo dice. La expresión, lo que voy es, Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Ni tan siquiera es una expresión, no es un argumento que Pablo está formulando filosóficamente. Pablo está citando el Antiguo Testamento y está citando a Moisés en el libro de Éxodo. Romanos capítulo 9, versículo 15, proviene de Éxodo capítulo 33, versículo 19. Pablo no es el autor principal. Pablo asevera esa verdad en Romanos 9, 15. Pero lo que está haciendo es citando la referencia. ¿Sabe que ni tan siquiera el autor es Moisés? Moisés lo escribió en Éxodo 33. Es lo que Dios le dijo a Moisés ante la petición de Moisés de que tuviera misericordia del pueblo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 33 para que usted vea cuán lejos estamos del conocimiento de las Escrituras. No importa si hay inteligencia artificial o los libritos que uno compra. Si uno no lee la Biblia, va a estar perdido. Éxodo capítulo 33. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a cotejar que esa referencia a la que hace Pablo alusión en Romanos capítulo 9, versículo 15, en efecto proviene del segundo libro de la Biblia, del libro de Éxodo, el capítulo 33. Voy al versículo 18. Miren lo que Moisés le pide a Dios. Éxodo 33, 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió. ¿Quién le responde a Moisés? Dios. Entonces la afirmación que vamos a leer
ni tan siquiera proviene del pensamiento de Moisés, sino que Moisés recoge en Éxodo 33 lo que Dios mismo afirmó. Y le respondió, es Dios quien le responde a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré, escuche, misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, esto es una expresión de Pablo. La autoría es de Moisés. Pablo cita Éxodo 13. Por eso dice que esto fue lo que escribió Moisés. Pero cuando usted va a Éxodo 33, 19, si estudia la Biblia, se percata de que esa expresión que una parte de la iglesia rechaza, ni tan siquiera es el producto y el resultado teológico del pensamiento de Moisés, sino que es una afirmación de Dios a Moisés. Como diciéndole a Moisés: Moisés, yo no le voy a mostrar a todo el mundo mi gloria. Yo no tengo por qué hacerlo. Yo te voy a mostrar parte de mi gloria, pero yo no tengo por qué hacerlo. No sobre todos. Estamos muy distantes de conocimiento teológico real. Por eso, si usted lo que se dedica es a leer libritos y una predicación aquí, y comer allá y acá y brincar, va a terminar con una teología errada. Vea que interpretamos la Escritura con la Escritura. Se hacen afirmaciones, pero afirmaciones que se desprenden del contexto del pasaje. Porque con la boca decimos muchas cosas. Con la boca creamos canciones, poemas. Nosotros con la boca nos jactamos todo el tiempo. Pero no se trata de lo que nosotros teorizamos, inventamos. Es que de eso proviene de la Escritura. Y la única manera de poder ver si proviene de la Escritura es que, juzgándolo a la luz de la Escritura, ¿dónde lo dice? Si no me puedes mencionar libro, capítulo y versículo, háblame de tu teoría o de tu suposición. Pero si me vas a hablar de una posición o una verdad teológica, la que sea, tienes que citar la Escritura y explicar la Escritura dentro del contexto. ¿Por qué hemos dicho esto para terminar por hoy? Porque la primera afirmación que hace Pedro con respecto a los falsos maestros es que van a ser juzgados. Van a crear problemas. El camino de la verdad va a ser blasfemado. Hay cosas que no las podemos parar. Nosotros quisiéramos orar para detener cosas, no las podemos. Pedro no le está diciendo a los hermanos: entren en guerra espiritual, oren, clamen, esto lo podemos parar. Si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús, esto lo cancelamos. No, eso no sirve. Dios no está diciendo que ellos podían cancelarlo. De hecho, vimos que Dios permite eso. Que Dios está detrás de eso porque no quisieron conocer el conocimiento de la verdad. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados. Hay muchos que estoy seguro les temblaría predicar de eso. Porque cuando lo que está buscando es llenar espacios, pues ese tipo de mensaje no vende. No se hace mercadería con eso. La gente no viene a escuchar eso. Vienen los que entienden que es palabra de Dios. Aunque le choque, aunque uno salga y diga: wow, de nuevo parece que me dieron 3 galletas y 2 bofetadas. Pero a la vez uno dice: yo lo necesito.
porque la verdad es que soy así. Yo esta semana estaba entregado leyendo varias cosas de Escritura y leía y decía, wow, Señor, qué fácil es ver el pecado en otros. Pero qué distante estamos de verdad de buscar tu presencia, tu gloria. Estamos llenos de palabrerías, de clichés, de memes, de expresiones, de eslogan, de no sé, de qué, pegatinas de carro. Pero eso se ve en nuestra vida. Pedro les dice, ellos tienen su día. Y va a dar un sinnúmero de ejemplos. Solo hemos ido al primero. Y aquí vamos a terminar. Lo que le estoy diciendo es que el primero vale la pena detenernos. Porque en los otros ejemplos que se dan, los abordaremos posteriormente, alguien puede decir, bueno, se abrió una brecha, hubo un llamado, hubo una puerta abierta del arca. Pero cuando estamos hablando con relación a los ángeles que pecaron, Dios no estableció ningún plan. Y eso debería chocarnos no a mal. Es que Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Lo que debería sorprendernos en gran manera es, ¿cómo es posible que no haya socorrido a seres que en esencia se declaran y se afirman en Hebreos mismo, en términos de naturaleza y potencia superiores a los hombres? Pero Dios le haya placido salvar a muchos hombres inferiores que representan en la carta a los Corintios lo vil y lo menospreciado. Y que tú y yo podamos formar parte por esa gracia de esos por los cuales Cristo vino a dar su vida para santificarlos, para llamarlos hermanos, para unirnos en una familia por la eternidad. Eso a eso sí le deberíamos dar entendimiento. Pero no, vea cómo es el hombre en su pecado, que aún sabiendo que merece la muerte. ¿Cómo usted sabe que los hombres merecen la muerte? Porque, pastor, usted está haciendo una afirmación categórica. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Y es el versículo 32. Y aquí terminamos. Mire lo que dice la Escritura. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. En otras palabras, Dios sabe, le consta, que aunque el hombre en su pecado suprime la verdad, porque esa verdad que le condena, inicia diciendo que la ira de Dios se revela contra hombres que suprimen la verdad. ¿Pero por qué suprimen la verdad? Porque la verdad que por la gracia de Dios unos reciben para salvación, otros la rechazan porque saben que esa verdad los declara reos de muerte. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice que eso ellos lo saben. Por eso están enojados y airados. No están enojados y airados por vivir en desobediencia.
No se preguntan y se cuestionan por qué hago lo que hago. Esa reflexión de Pablo en Romanos 7 no la puede hacer el hombre en su estado natural. Completamente no. El filósofo, el moralista, el que busca puede ser que en algún momento se pregunte cuál es la causa de que tratemos de hacer el bien, pero no podamos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mira lo que está diciendo, a pesar de que saben de que es para su condenación, no les importa, siguen adelante. Eso no le parece el hombre natural. Eso no le parece el conducirse de la humanidad. No importa lo que usted le diga y le ponga de frente. El ser humano persiste en continuar en su desobediencia. Pero es mucho más que eso. Mira lo que termina diciendo, ya lo habíamos afirmado. Sino que también se complacen con los que las practican. O sea que si usted no forma parte de ese grupo, si usted no forma parte de esa familia, si ese no es su medio ambiente, usted va a tener problemas. Porque la humanidad quedó dividida en la caída de Adán. Yo creo que necesitamos regresar a Génesis porque la mayoría no tiene idea del libro de Génesis. Cuando el primer hombre cae, la afirmación que es el inicio del evangelio en términos de la comunicación del plan de Dios salvífico en un hombre, que Génesis 3:15 claramente establece que la humanidad quedaría dividida entre los hijos de Satanás y los hijos que serían salvos por medio de ese hombre que nacería también o vendría de una mujer. ¿Usted está del lado de los hijos de Dios? O con todo respeto debo decirlo, de los hijos de Satanás. No puedo decir otra cosa, mentiría. ¿Es usted un hijo de Dios? Segunda de Pedro nos ayuda a ubicarnos en mucho. Porque estos hijos siguen a su padre. Por eso Jesús le dijo a los judíos en su tiempo: yo conozco a vuestro padre. Ha sido homicida desde el principio. Es padre de mentira. Pero si usted les preguntaba a ellos eran hijos de Dios porque ellos eran hijos de Abraham. ¿Cómo Jesús los identifica? Ya veremos cómo identifica a los falsos profetas y maestros. Por sus frutos, por su vida, por su testimonio, por su negación del señorío y de la gracia de Dios en Cristo. Pero aunque ellos han de ser condenados, y todos mereceríamos ser condenados, debería sorprendernos para irnos el que Dios haya trazado un plan, como dice Hebreos, y oiga, no es un plan que Dios traza para que lo trace alguien. No es un plan que Dios traza para que alguien lo cumpla. Es Dios mismo quien va a cumplir el plan. Nadie lo puede cumplir. En Adán todos somos condenados. Y si alguien nos va a salvar, ese único alguien es contra aquel que nos hemos rebelado. Y Dios dice que Dios trazó un plan para salvar una descendencia, la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Abraham en Hebreos no
significa únicamente el pueblo de Israel por sangre. Representa a todos y cada uno de los que han creído en Cristo. Que en Hebreos 2 son aquellos que el Padre le dio, los cuales constituyen la razón de su encarnación para destruir al que tenía el imperio de la muerte y librar a hombres que vivían toda su vida cautivos por temor a la muerte y a su condición pecaminosa. No tenemos razones de sobra para ser agradecidos, para vivir vidas entregadas. Yo no sé qué es lo que nos falta en el cristianismo de hoy, pero yo sí le puedo decir algo. Yo no lo puedo animar a usted en su vida cristiana. Yo no soy un motivador, no soy terapista cristiano, no soy psicólogo. Si el evangelio no es suficiente y el conocimiento de la obra de Dios no es suficiente en la persona de Cristo para guiarlo, para impulsarlo, para dirigirlo a vivir para la gloria de Dios, eso está fuera de mi alcance. Dios nos ayude a poder comprender la gracia que hemos recibido. Pues pudimos quedarnos como agentes de condenación. Y de hecho, éramos hijos de ira antes de ser salvos. Y si hoy no lo somos, según Efesios capítulo 2, versículo 3 en adelante, es porque Dios en su gracia decidió socorrernos, usando la palabra de hebreo. Y eso debería cautivarnos. Estamos empezando un año y no se trata de hacer resoluciones de año. Cada día trae su propio afán. Pero si usted se ha propuesto algo y piensa que el año puede ser usado para hacer cambios positivos en su vida, nada va a cambiar en su vida si Cristo no dirige su vida. Nada va a mejorar su vida si Cristo no es la razón de su vida. Si Cristo no es su motivación, nada va a cambiar. Todo lo que usted coloque, debo decirle que es idolatría, es rebeldía, es pecado y sobre todo va a ser de corta duración. Porque el único que puede sostener todas las áreas del hombre, llenarlas a plenitud y traer contentamiento y gozo, aún en el quebranto y en la escasez, en la aflicción, es Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en ese estamos completos. Lo que usted ponga como un sustituto, entendiéndolo o no, es construir sobre la arena. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias en este tiempo, en este espacio, en esta oportunidad, que somos llamados a reflexionar, a pensar, a adorarte, oh Dios, en el día de santa convocación. Pidiéndote, Dios, una vez más que al reflexionar sobre lo que merecíamos, porque podríamos muy bien señalar a los falsos profetas y maestros, y la Biblia señala que somos diestros en ver el pecado en otros, el mal en otros, pero nosotros también éramos reos de muerte. Y tal vez no propagábamos disoluciones, pero vivíamos en las nuestras. Habíamos comprado las disoluciones del sistema del príncipe de la potestad del aire. Éramos hijos de ira. Y tenemos muchas razones para agradecer el que no vivamos en la mentira. Vivir en la verdad y llegar a la verdad, que es Cristo, es algo glorioso. La Biblia le llama salvación. No meramente desde un conocimiento teórico, filosófico, sino genuinamente es una transformación obrada en Dios, en el alma, en el ser, que repercute, que llena, que invade todas las áreas del ser.
Ayúdanos, oh buen Dios, a ser agradecidos y a darte la gloria en todo. Porque aunque muchos rechacen el señorío y busquen gloria en su salvación o fuera de ella, nosotros no tenemos ningún espacio para movernos que no sea en Cristo, en Cristo, en Cristo. Prepáranos, buen Dios, para participar de la cena del Señor, del pan y de la copa que exhiben, que muestran una vez más el acto de redención que sella la profecía del nuevo pacto, la entrega del Hijo del Hombre para salvar a los que el Padre le dio. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y por este espacio, por este medio en el que podemos ser confrontados, podemos también ser alertados, instruidos, para colocarnos, Padre Santo, en el buen camino, para mantenernos en él, para no dejarnos llevar por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que con engaño, Señor, seducen, como dice Pedro, a almas inconstantes. Gracias, oh Dios, por mantenernos en la verdad. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.